Capítulo 3. Mi última vida a tu lado. #Persian, la pantera negra, preparándose para conquistar Río. El lunes, al salir del trabajo, Viviana sintió que un hombre la seguía. Nerviosa, se detuvo y lo enfrentó con decisión. ¿Por qué me está persiguiendo? Si no se detiene, voy a pedir ayuda. Su comportamiento es muy sospechoso. El hombre levantó las manos intentando tranquilizarla. Oh, no quiero asustarla. Me llamo Jael. Soy veterinario y criador de gatos, especializado en razas exóticas. Mi nombre quizás no le diga mucho, pero creo que usted tiene algo que he estado buscando. ¿Qué podría tener yo que usted busque?, respondió Viviana con desconfianza. ¿Está insinuando que me quiere estafar? No es eso. Le aseguro que no vengo a reclamarle nada. De hecho, lo que tengo es una invitación para usted, dijo Jael con una sonrisa amable. Usted tiene un gato muy especial. Tal vez no lo sabía, pero esa pequeña pantera que tiene en casa no es un gato cualquiera. Se trata de un ejemplar de la raza Bombay, un linaje raro y extraordinario. ¿Bombay? Viviana frunció el ceño. Nunca había escuchado hablar de esa raza. Es comprensible, continuó Jael. La raza Bombay se originó en los Estados Unidos. Una criadora buscaba obtener un gato que se asemejara a una pantera en miniatura, combinando el encanto del gato birmano con la elegancia del gato americano de pelo corto. El resultado es esa criatura impresionante que usted tiene, con su pelaje negro brillante y ojos de un cobre profundo. En el mundo felino, son conocidos por su personalidad dulce y sociable, además de su aspecto exótico. No es casualidad que se le conozca como mini panteras. Viviana se quedó en silencio, procesando la información, mientras Jael sacaba una tarjeta y se la ofrecía. De hecho, en 2 meses habrá una exhibición de gatos en Río de Janeiro, una de las más prestigiosas del mundo. Me encantaría que su gato participara. Hay un premio de 3,000 euros para el cuidador ganador, además de una medalla al mejor pelaje y personalidad. Obviamente, la del gato. Con ese porte y carisma, estoy seguro de que su gato tiene altas posibilidades de destacar. Viviana tomó la tarjeta, aún algo sorprendida por el giro que había dado la conversación. No sé qué decir. Esto es inesperado. No tiene que decir nada ahora, respondió Jael. Piénsalo. Pero créame, gatos como el suyo no pasan desapercibidos en el mundo de las exhibiciones felinas. Si decide participar, estaré encantado de asesorarla. Esa noche, Viviana se sentó a la mesa con su esposo y su hija para contarles lo sucedido. Aunque aún estaba procesando la información, decidió compartirles la oferta que le había hecho Jael. Hoy me encontré con un veterinario que me hizo una propuesta inesperada, comenzó a decir con una mezcla de emoción e incredulidad. Cree que Persian podría participar en una exhibición de gatos en Río de Janeiro. Al parecer,
es de una raza especial llamada Bombay, algo que yo ni siquiera sabía. Dicen que los Bombay parecen mini panteras. ¿Persian? ¿Una mini pantera? Su hija interrumpió con una risa divertida. Eso sería genial, mamá. Imagínate a Persian desfilando en Río. Su esposo también sonrió, pero luego le preguntó: ¿y qué opinas tú, Viviana? ¿Te gustaría que Persian participara en algo así? Viviana se quedó pensando por un momento antes de responder. Al principio, desconfía de Jael. No es fácil confiar en un extraño que te aborda en la calle. Pero no sé. Creo que esta podría ser una gran oportunidad. Persian ha pasado por tanto desde que lo rescatamos, y verlo crecer tanto en este tiempo, tal vez sea algo bueno. El sábado por la mañana, Viviana llegó al consultorio del veterinario de Persian, quien la recibió con una cálida sonrisa. Persian, como de costumbre, se comportaba con tranquilidad, mientras Ricardo realizaba la revisión rutinaria. A ver. Todo parece estar bien con nuestro amigo Persian, dijo Ricardo, revisando las notas en su tabla. ¿Algo nuevo que me quieras contar, Viviana? De hecho, sí. Hace unos días conocí a un criador de gatos que cree que Persian podría ser un Bombay. Me ha invitado a una exhibición en Río de Janeiro, pero no sé si confiar en él. Ricardo levantó una ceja sorprendido. ¿Un Bombay? Miró de nuevo a Persian pensativo. Nunca lo había considerado, pero ahora que lo dices, tiene rasgos que podrían encajar. En ese momento, la puerta del consultorio se abrió suavemente y Jael apareció en la entrada. Viviana se tensó al verlo, pero le había pedido que viniera para que conversara con Ricardo sobre la exhibición. Disculpen la interrupción, dijo Jael con su habitual tono calmado. Soy Jael, el criador que Viviana le habló. Gracias por permitir que me una a la conversación. Ricardo le estrechó la mano, siempre amable, mientras Viviana observaba desde una distancia prudente. Por supuesto, es un placer conocer a alguien tan apasionado por los gatos, respondió Ricardo. Estábamos justo hablando de Persian y esa posibilidad interesante de que pueda ser un Bombay. Jael sonrió y con profesionalismo comenzó a explicar en detalle las características de los Bombay, su estructura corporal, el pelaje negro y brillante y la personalidad afectuosa que los hace únicos. Ricardo escuchaba con interés, corroborando algunos puntos y participando en la conversación como el experto que era. ¿Con los cuidados adecuados?, agregó Jael. Persian tiene una gran oportunidad de destacar en la exhibición de Río de Janeiro. Su pelaje ya es impresionante, pero con un poco de preparación adicional, estoy seguro de que podríamos hacer que luzca aún mejor. Quizás deberíamos trabajar un poco más en su comportamiento en jaulas, ya que los Bombay pueden ser un poco territoriales en espacios cerrados. Viviana observaba la interacción, comenzando a relajarse. Los dos veterinarios parecían estar en sintonía y sus opiniones
le daban la confianza que necesitaba para tomar la decisión. Ricardo le dirigió una mirada tranquilizadora a Viviana. No te preocupes, Viviana. Estoy de acuerdo con Jael. Si decides participar en la exhibición, estaré encantado de ayudarte a preparar a Persian. Lo que está claro es que tu gato es especial, sea o no un Bombay de pura raza. Por primera vez, desde el extraño encuentro con Jael, Viviana sonrió con genuina emoción. Quizá había juzgado mal a Jael, pero ahora tenía a 2 expertos de su lado, listos para ayudarla a preparar a Persian para el gran día. A partir de ese momento, Viviana y su familia organizaron varias actividades para recaudar fondos y poder viajar a Río de Janeiro con Persian. Nunca imaginó que contaría con el apoyo de tantas personas, en especial de los voluntarios del refugio de animales donde ella trabajaba en sus días festivos. Viviana siempre se aseguraba de encontrar buenos cuidadores para los animales del refugio, que generalmente habían sido abandonados por sus antiguos dueños. Camilo, el director del refugio, organizó un banquete e invitó a todas las personas que habían adoptado a un perro o a un gato del refugio. Más de 200 personas asistieron al evento y, sin excepción, todos aportaron generosamente. Durante el banquete, Carmen, una de las adoptantes, se acercó a Viviana con una gran sonrisa y la abrazó emocionada. Viviana, no sabes cuánto le debo a este refugio. Adoptar a Simón fue lo mejor que me pudo pasar. Si no fuera por él, mis días serían tan solitarios. Él me ha cambiado la vida. Nora, otra asistente, mostró a Viviana una foto de su gato adoptado, Lucas, que ahora dormía plácidamente a la puerta de la habitación de su hijo pequeño. Gracias a Lucas, mi hijo ya no tiene pesadillas. Ese gato es un ángel. Viviana se emocionó al escuchar las historias. La conexión emocional entre los adoptantes y sus mascotas era palpable en cada rincón del salón. Los perros y gatos, ahora con nombres como Sacha, Mateo, Bruno, Lucas y Simón, eran mucho más que simples mascotas. Se habían convertido en parte de la familia. Viviana y su familia se sintieron profundamente conmovidos por el apoyo y cariño de tantas personas. Persian, por su parte, había ganado popularidad en Instagram bajo el nombre de #Persian la Pantera Negra, acumulando más de 100,000 seguidores. A pesar de todo lo que había pasado, Persian no solo había encontrado un hogar, sino también el reconocimiento que nunca hubiera imaginado. Ahora Persian y su familia estaban listos para viajar a Río de Janeiro, con la esperanza de que su historia inspirara a muchos más. Jael y Ricardo se encargaban de las últimas lecciones que Persian debía asimilar para convertirse en un auténtico gato de exhibición.
Le enseñaban a acostumbrarse a las caricias de extraños, a la jaula y al transportador, y a desarrollar otras habilidades que lo convertirían en un posible ganador en la categoría especial de gato doméstico o gato no registrado, dado que Persian no estaba inscrito como gato de pedigrí. Sin embargo, Persian tenía un punto débil. La jaula le resultaba incómoda. Cada vez que pasaba demasiado tiempo en ella, comenzaba a inquietarse, mostrando su lado territorial. Esto preocupaba a Jael, quien sabía que en la exhibición la jaula sería crucial. ¿Podrá Persian adaptarse a tiempo?, pensaba Viviana mientras observaba al pequeño gato caminar con su elegancia habitual. Todo parecía estar en su contra, pero lo que Persian había demostrado hasta ahora era que siempre tenía la capacidad de superar obstáculos inesperados. Viviana no podía evitar preguntarse: ¿estará Persian listo para enfrentar el desafío? Solo el tiempo lo dirá. Río de Janeiro lo esperaba. ¿Será Persian capaz de conquistar el corazón de los jueces y los asistentes? ¿O su punto débil lo detendrá en el momento crucial? No te pierdas el siguiente capítulo.